28 del 6 al 3 del 7. No tengo acá agenda, estamos en el 16 y sería del miércoles que viene al otro miércoles, sería la semana en que pueden entregarme el pequeño escrito que habíamos quedado, que era el escrito en que iba a consistir la evaluación. Roberto, te hago una consulta. Yo la clase pasada no estuve, no sé si hablaron de alguna pauta general que tenían que tener o algo específico. No, no hablamos, o recuérdenme si hablamos. ¿Qué tal, Lara? Buen día. No, no hablamos. Sí hablamos, pero poco. Porque alguien me había preguntado sobre la extensión del trabajo. ¿Sí? Yo siempre he usado para hacer la evaluación prefiero dejarlo librado a el criterio que tenga cada uno para hacer un corto escrito. Puede ser largo también, pero no necesariamente, sobre alguno de los temas que hemos tratado acá. Ustedes vieron que yo tengo la mala costumbre de no dejar hablar mucho a Freud, pero arrancamos con lo que dice Freud, ¿sí? Yo hago comentarios a partir de la elaboración de él, temas que son para la gente que hacemos psicoanálisis, son como ramas que se abren a partir del tronco de las elaboraciones freudianas, y en ese sentido me parece que es bastante amplio el espectro de temas que pueden ser tomados. ¿Sí? Sí me ha pasado, por ejemplo, creo que lo comenté, si no la vez pasada, la vez anterior, que de repente me entregan un trabajo que me parece que es un trabajo de otra materia. Digo, esto no tiene nada que ver. Entonces, lo entiendo porque yo también he estudiado en la universidad y también he hecho mis cosas, pero si no es así, si uno agarra y dice, bueno, son temas que se han hablado acá, qué sé yo, sobre cierta cuestión de Dios, sobre cierta cuestión de Dios y la organización social, sobre cierta cuestión de la manera o... Bien, estoy tirando temas. ¿Se acuerdan de los emos? No de los emoji, sino los emos. ¿Se acuerdan? Bueno, es evidente que el malestar en la cultura, si uno toma la cuestión de la pulsión en relación a la organización social, es evidente que va cambiando según las diversas culturas, según los diferentes momentos de cada cultura, según diferentes grupos culturales. Me acordaba los emos porque hubo una época que era como una especie de actividad que llegaba a tener como visos de moda, la de cortarse, la de lastimarse, para expresar el dolor de existir. Y eso tiene una lectura psicoanalítica, eso se puede leer a partir de alguna de las cosas que vimos acá.
desde ese punto de vista, a mí no me interesa, digamos, la exactitud o la consistencia que puede tener una elaboración psicoanalítica de un tema. No me importa que lo que pongan esté bien, como viste, como uno dice, che, esto está bien. Y no que sea un error de apreciación. A mí no me importa, bien puede ser un error de apreciación, no me importa, pero en todo caso será un error de apreciación, pero que da cuenta del uso de categorías que pensamos acá. Y si tienen esa, digamos, si tienen esa cualidad, digamos, el hecho de usar categorías que pensamos acá, para mí está bien, por más que lo que digan sea discutible. Me parece que está bien, digo, bueno, es gente que escuchó, es gente que leyó, y yo no quiero más que eso. Como les digo muchas veces, el psicoanálisis tal vez no se lo vuelvan a encontrar en su vida, así que con que haya sido transmitido algo de eso, para mí es suficiente y está bien, y a veces me sorprendo, me ha sucedido de sorprenderme por la frescura con la que agarran algo y producen que los tipos que hace 50 años que estamos dándole vuelta, digamos, a los mismos temas, ya siempre escribimos lo mismo, siempre pensamos lo mismo, no hay novedad, no hay nada, entonces aprecio mucho eso. ¿Sí? Aprecio mucho eso. Bien, ¿alguna otra pregunta, cuestión, queja? No, creo que ahora estamos todos como intentando entender qué vamos a hacer con las ideas que queremos, como para Bien. quedarnos todos ahí como en una nebulosa de interpretación. Muy bien, eso es imposible de decirlo mejor. Es eso, como una especie de nebulosa y vamos entendiendo más o menos de qué va la cosa. De qué va la cosa. Bien, ¿alguien recuerda dónde habíamos dejado? A ver si estoy... Me he quedado medio con el tema del arreglo eléctrico que tuve que hacer. Bien, ya habíamos... Me parece que habíamos quedado a las puertas del punto 4. El hombre es Dios, la ética. Habíamos terminado el 3. Sí. Bien, punto 4. Vamos a hacer una... En el punto 4 lo que vamos a ver, yo voy a tratar de dejar hablar a Freud, es decir, voy a leer algunos concretamente esperen que estoy ubicando los papeles acá. Vamos a leer alguna literalmente a Freud. Y el punto 4 de lo que trata es de una investigación de los influjos a que debe su origen el desarrollo cultural, por el modo de su génesis, la génesis del desarrollo cultural y lo que comandó su curso. Vamos a hacer como una construcción mítica de lo cultural. ¿Sí? Vamos a hacer una construcción mítica un mito de cómo nació la cultura. Este mito de cómo nació la cultura está desarrollado en un texto muy, muy copado,
que tal vez este año lo trabajemos, que se llama Tótem y Tabú. Tótem y Tabú. Me parece que es un buen ejemplo de qué cosas tenía Freud en la cabeza. Porque no es que Freud haya sido un etnólogo. No es que Freud tuviese especial inclinación por los conocimientos antropológicos de la época. No es que Freud tuviese una propensión a los razonamientos abstractos y a decir, bueno, vamos a hacer una hipótesis de cómo esto surgió, a ver, colguémonos pensando cómo debe haber surgido la cultura. Él más bien le escapaba a los razonamientos abstractos. Yo en la primera reunión que he tenido con ustedes le conté que él era un médico y era un tipo como muy concreto. Él se dedicaba a temas concretos, le interesaban los temas concretos con los que se enfrentaba. Y los temas con los que se enfrentaba eran síntomas neuróticos. Freud tenía la ambición de ser un científico. O sea, él quería pruebas. Era un popperiano en el sentido del refutacionismo. Él no sostenía nada que no pueda ser refutado, que no pueda ser falseado. Y cada vez que alguno de los discípulos de Freud traían teorías abstractas, oscuras, como Carl Jung, un discípulo muy cercano a él, que hizo una teoría de los estereotipos que gobiernan la mente, Freud le escapaba a eso. Freud decía, no nos podemos escapar de nuestra tarea, y nuestra tarea son los síntomas de los neuróticos. Lo concreto, lo caso por caso. Atender un paciente y encontrar el origen de determinados síntomas. ¿Qué le pasó a este paciente para que tenga este síntoma? Y hete aquí que él encontró en muchos síntomas de una estructura psíquica, una estructura de la personalidad, que también podemos decir que es una enfermedad, más o menos, pero lo podemos decir, que es la neurosis obsesiva. Freud encontró en sus pacientes neuróticos obsesivos, encontró que había una incidencia de la figura del padre, como si el padre fuese una figura feroz, como si el padre tuviese una incidencia negativa en el desarrollo psicosexual de la persona, ¿sí? Cosa que no encontraba, por ejemplo, en la manera en que se le presentaba la figura del padre en la histeria. Las histéricas siempre tenían o presentaban como una versión del padre mucho menos feroz. Freud encontraba en los síntomas de la neurosis obsesiva que todavía algunos pacientes tienen, ¿sí? Encontraba cierta
cierta ferocidad sexual. Por ejemplo, un paciente que te diga, angustiado, que tuvo un sueño en que era violado por el padre. Esto a veces pasa. O una persona que te cuenta que entre los síntomas que tiene una idea que se le presenta una y otra vez, ¿no? Una idea que se le presenta con un carácter compulsivo de que el padre quiere que se le practique una felatio. Dicho de otra manera, porque la gente en los divanes habla de otra manera, no usa palabras latinas, pues yo se lo explico así. Y Freud decía, ¿cómo puede ser que la clínica de la neurosis obsesiva presente en sus síntomas, en sus sueños, en los sueños de los pacientes, en las pesadillas de los pacientes, presente una figura con una incidencia de ese nivel de ferocidad? ¿Cómo puede ser? Y yo les conté a ustedes una idea, porque si no, uno lo puede leer a Freud, lo vamos a leer ahora el capítulo 4, pero quiero marcarlo conceptualmente en el campo de las ideas, ¿sí? Freud tenía la idea de que la ontogénesis, ese proceso que hacemos cada uno de los, ¿cuántos somos acá? 7 más y no sé qué, 20. El proceso de las 20 personas que estamos acá, el proceso de subjetivación, el hecho de advenir sujetos, el hecho de advenir a una subjetividad, cada uno, la ontogénesis repite la filogénesis. Es decir, cada uno de nosotros tiene inscrito en algún lugar de nuestro psiquismo todos los procesos del desarrollo de la humanidad. Cada uno de nosotros repite un paso que ha dado la humanidad. Cada uno de nosotros tiene adentro un niño, el niño que ha sido, lo sigue teniendo, con los berrinches, los caprichos y qué sé yo. Cada uno de nosotros podemos tener 80 años y seguir funcionando como un niño para algunas cosas. Y cada uno de nosotros tiene lo que Lévi-Strauss llamaba el pensamiento primitivo. O no Lévi-Strauss, porque Lévi-Strauss demostró que el pensamiento no es primitivo, no importa. Los antropólogos de la época de Freud, que hablaban de el pensamiento primitivo como el pensamiento animista, como el pensamiento prescientífico, que decían, no pises esa planta, porque esa planta es la madre del universo. El universo nació porque estaba esa planta, te explicaban las tribus primitivas, y de esa planta un día salieron los mares, y otro día salieron los cielos, y otro día salieron los peces, y uno decía que es como la Biblia, pero la Biblia para estos tipos, el Antiguo Testamento para estos tipos. Ese es un pensamiento completamente primitivo, no es científico. ¿Cómo el universo va a salir de esa planta de porquería que está ahí? ¿Sí? Ese animismo que está en el primitivo, Freud lo encuentra también en el inconsciente. Freud encuentra en el inconsciente los deseos y el empuje pulsional de un niño. Freud encuentra el pensamiento animista. Freud encuentra el pensamiento totemista, donde de repente, por ejemplo, un nene agarra un juguete y está con él. No, deben haber conocido el caso, o ustedes mismos deben haber tenido
algún objeto, algún juguete. Yo tuve un oso de juguete, un oso de peluche, que lo tuve mucho tiempo. Sin ese oso no podía dormir, no podía estar. El año pasado lo dejé con la pandemia. Cuando llegó la pandemia agarré y lo saqué para que no, digo, hablando en serio. Chicos que tienen un juguete y ese juguete empieza a tener, vamos a hablar como psicoanalistas, un valor libidinal tal que cuando se pierde el juguete, los chicos se angustian y hacen ataque de pánico. Se pueden tener 1000 juguetes, pero hay uno con el que se van a dormir, van, vienen, hay 1000 trabajos de eso y hay desarrollos conceptuales exquisitos. Uno que se llama el objeto transicional. Estaba justo por interrumpirte para decirte que en psicopedagogía nosotros lo tomamos como objeto transicional, ese objeto que permite la separación del niño de la madre. Y vos lo decías con el osito, pero tranquilamente se puede tomar con el chupete o la mamadera. Muy bien, y a veces es un pedazo de tela, y a veces ese pedazo de tela es una remera, y uno ve pibes de 14 años que tienen una remera toda sucia y olorosa, porque si vos salivas sobre una remera y entonces te ponen la remerita y qué sé yo, y llega un momento que uno tiene que agarrar y si tenemos que lavar la remera y no dejan que la lave. Y llega un momento donde uno dice, bueno, tenés que ir al colegio, no podés ir siempre con la remera babeada. ¿Qué diferencia hay entre este objeto transicional, para ponerle el nombre que trae Lara, ¿sí? Entre este objeto, el valor libidinal que tiene este objeto para la economía psíquica, este juguete, ¿sí? Y el valor que tenía para los primitivos. Cuando digo los primitivos hago así porque Lévi-Strauss demostró que el pensamiento de primitivo no tiene nada, que tiene elaboraciones exquisitas, pero vamos a decir entre nosotros, pensamiento primitivo. El tótem para el primitivo. Un objeto que a lo mejor ponían en la carpa del jefe de la tribu y era un objeto así que todos adoraban. Freud era un tipo que se movía así, era un tipo que agarraba y decía, hay algo en lo más íntimo de uno que se encuentra proyectado y reflejado en la organización social. De tal manera que uno podría decir, el niño adora un objeto, tiene adoración, tiene reverencia religiosa por un objeto. O puede decir, en determinada organización social hay algo que es como el juguete más querido. Entonces Freud se da, estoy haciendo como un resumen de Totem y Tabú, Freud dice, tiene que haber habido un momento en el desarrollo de la humanidad, tiene que haber habido un momento en el desarrollo de la humanidad donde había un padre que era un padre terrible, que era el que mandaba, porque si no, que no hubiese quedado inscrito en el inconsciente de las personas esa figura tan feroz del padre, prohibiendo todo desarrollo de deseo. Tiene que haber habido un momento donde hubo un padre que castraba a los hijos, que los mataba, que se los comía. Entonces ahí a Freud le caía la ficha. Pero si esto está en la mitología, tal vez los tipos que hicieron la mitología, no hay un autor de la mitología, no es que el autor de qué sé yo,
del mito de Narciso sea Roberto Cueva. Nada, los griegos decían esto es así. Ha habido en el Olimpo, tal, Zeus, Cronos, etcétera, etcétera, ¿sí? Que son nuestros dioses y han tenido esto. Entonces Freud agarraba y decía, bueno, tiene que haber pasado esto, porque incluso las mitologías te hablan de esto, de que estaba el padre, de que el padre castraba a los hijos, de que se los comía, tiene que haber pasado. Y esto, Roberto, perdón sí, que te interrumpo. Sin Lara. ir más lejos, por lo poco que sé de la vida de Freud, ¿no? De su obra, el papá de Freud era así. Era un tipo castrador, controlador. No sé si al punto de comérselo, porque no nos hubiese dado todas estas obras, pero sí era así. Era muy religioso y bueno, Freud era literalmente la otra cara de la moneda para con su papá. Entonces, supongo que muchas de sus teorías deben estar agarradas en esta contradicción que tenía con las ideologías religiosas con su papá. Mira, de lo poco que te puedo... de lo poco no, porque yo he leído varias biografías de Freud. Porque uno también tiene su tótem puesto en Freud y en Lacan. Uno mismo también es infantil y, ¿cómo es? Primitivo, entonces adora a esos padres, adora a los padres Freud y Lacan. El papá de Freud me parece que era al revés, Lara. El papá de Freud era un hombre, Freud lo recuerda como bastante debilucho. A él le hubiese gustado tener un padre más fuerte. Tiene algunos recuerdos de lo que eran los protonazis, digamos, ese movimiento político, ideológico que después terminó consolidándose en el nazismo, ¿sí? El recuerdo del cruce del padre con algunos de estos muchachones que aparecen en las películas, que como eran judíos, le agarraba el sombrero y se lo tiraba al barro, con el niño Freud viendo cómo le hacían eso al papá. Y el niño Freud pensando que el papá los iba a encarar y se iba a pelear. Y lo que hizo el judío, papá del niño Freud, es agacharse, agarrar el sombrero y seguir su camino con el hijo. Freud tiene recuerdos no de la pobreza, no eran pobres, ¿sí? Eran trabajadores, ¿sí? Pero me parece que está lejos de ser una figura feroz. Sí que el papá se volvió a casar y que la segunda mujer era una mujer mucho más joven que él, a resultas de lo cual Freud se encontró con una mamá joven. Es como que si un chico de 25, el papá se case con una de 30, y algunas ideas de lo que es el complejo de Edipo, algunas ideas de lo que es el deseo sexual que podés abrigar por una madre, algo de eso haya tenido que ver con el desarrollo biográfico, con los datos biográficos de Freud. Entonces, Freud tenía algunas cosas, entre comillas, obsesivas. No eran los rituales, ni las compulsiones que tiene un obsesivo, pero él a veces daba ejemplos de no poder parar de pensar. Ejemplos donde habla de sí mismo, y cuando habla de perturbaciones del pensamiento, uno enciende Netflix y no piensa nada, o se cuelga con la PlayStation y no piensa, a Freud le costaba parar. Entonces decía, no puedo dejar de trabajar, y trabajar era trabajar de acá, ¿sí? Entonces Freud cree
que ha habido un momento, ha habido una familia primitiva, una especie de familia grande, de familia como era la familia antes de Durkheim. Ustedes conocen el texto de 1898, lo deben conocer y si no lo van a conocer porque en sociología, en antropología supongo lo van a ver. 1898 Durkheim escribe un texto que se llama La familia conyugal, donde trabaja la disminución de lo que es la familia. Nuestra idea de lo que es la familia es la familia conyugal. El padre, la madre o les adres, ¿no? Tradúzcanme, yo hago el ejemplo del siglo XX, pueden ser dos mujeres y los hijos menores. Y cuando los hijos se hacen mayores, fundan otra familia, ¿no? Les adres y les niñas. Cuando dejan de ser niñas, fundan otra familia y se van, ya no es más la familia. Antes de la familia conyugal, la familia era mucho más amplia. Como en la película de Coppola, El Padrino, que hay uno que es el padrino y después están los hijos y los yernos, y entonces es como, la familia es mucho más grande. No te metas con la familia. Y la familia puede ser el hijo del tío, pero somos familia. Y hay uno que manda en la familia, ¿sí? Eso uno lo puede rastrear hasta Roma, hasta el derecho romano, con la figura del pater familias. El pater familias romano no era que tenía la esposa y los hijos, era el tipo que mandaba en una familia, y la familia era una organización enorme, y el pater familias tenía derecho de matar a los hijos si se le cantaba. Si un hijo era desobediente y te daba mucho laburo, lo podías vender como esclavo. Lo vendías como esclavo. Te vendo, no sé, a estos tipos que pasaron por acá con la caravana, te vendo como esclavo y si quiero te mato. O sea, tenía un derecho total. Hoy el padre, digamos, no puede vender nada. Como dice Lacan, es el esclavo moderno, es el que sale a laburar. El padre en sentido amplio, les adres. ¿A qué voy con esto? A que Freud dice, esto tiene que haber pasado, tiene que haber habido una familia que era como una horda, donde había un padre feroz que mataba y castraba a los hijos. Y la ley era la ley de él, que es lo mismo que decir no había ley. La ley era su capricho. La ley era su empuje pulsional, porque las hembras eran de él. Todas las hembras eran de él. Y un buen día los hijos se juntaron y mataron al padre. Se juntaron, mataron al padre y se lo comieron. El padre que los mataba, que los castraba, lo agarraron ellos y se lo comieron. Y por un efecto de culpa retrospectiva, por un efecto de culpa, porque era un padre a quien todos temían, pero era un padre que también respecto de él sentían amor. Era el macho fuerte, era el macho que ellos querían ser, que cada uno de ellos hubiese querido ser, por una cuestión de amor. Perdón, pero tengo un temita tecnológico. ¿Se me ve, se me escucha? Bien, porque hubo un momento donde se fueron todos. Y digo, esto empezó a andar mal de nuevo. Por un efecto de culpa, se instauró la fratria, el grupo de hermanos, los machos jóvenes, instauraron la ley. Instauraron una ley que decía nadie va a tener todas las hembras. Nadie va a tener todo el goce.
Nadie va a ser el dueño de todo. Es decir, una ley, el origen de la ley, el origen de la sociedad, el origen del derecho, el origen del sistema que rige los intercambios entre los integrantes de una sociedad, el origen de la ley es un crimen, el asesinato del padre. Y esto uno lo ve en cada paciente obsesivo. Cómo detrás de la ley que regula su deseo, nosotros no tendemos a verlo así. Nosotros creemos que nuestro deseo es algo sin ley. Al revés, como adolescentes decimos que no aplasten mi deseo. Mi deseo es libre. La idea freudiana, la idea del psicoanálisis es que hay una organización desiderativa. Es raro que alguien se case con la hermana, vamos a decirlo así. Es raro que alguien tenga su deseo sexual en un objeto endogámico, en la hermana. En general la gente dice, yo soy libre para desear, pero nadie desea al hermano o a la hermana y lo concreta. Puede tener alguna fantasía incestuosa, pero esa fantasía incestuosa se regula conforme una ley. No, esto es incestuoso. ¿Sí? Es decir, hay una ley. Freud encuentra en la neurosis obsesiva que detrás de la ley hay una figura paterna que hay que matar. Se entiende, todo este desarrollo que he hecho no es más que el intento de transmitirles que lo que vamos a leer no es un delirio freudiano, es el intento de Freud por dar cuenta de lo que pasa dentro de la cabeza de un paciente. ¿Sí? Este intento tiene estas concomitancias antropológicas y sociológicas, pero a él no le interesaba hacer esto. Lo que le interesaba es dar cuenta de por qué un paciente tiene una idea que se le impone y que hay que encontrar una lógica. Estaba recordando, perdón que me interrumpí, pero estaba encontrando un paciente que se le imponía la idea de que Dios era puto. Y como este paciente era un paciente religioso, de un colegio religioso, había sido monaguillo, ¿sí? Y se le imponía la idea de que el Dios era puto, se angustiaba ante la idea que se le imponía, entonces había hecho como una especie de ritual de que cuando se le imponía esta idea, él tenía que decir algo así como, de ninguna manera, Dios no es puto. ¿Se entiende cuál es la lógica de este pensamiento impuesto de la neurosis obsesiva? Se le imponía la idea, Dios es puto, y se escandalizaba él, se angustiaba de lo que se le imponía. Entonces tenía un ritual de decir, de ninguna manera Dios no es puto. Y cuando terminaba de decir eso, se le imponía la idea, no, pero se la come. Entonces él tenía de nuevo que hacer el ritual. De ninguna manera Dios no se la come. No, pero le gusta la galletita. Y entonces estaba horas pensando así. Horas con esa viscosidad y esa compulsión del pensamiento en relación a algo que es atinente al deseo de una figura paterna. Es algo atinente al deseo sexual de una figura paterna. En este caso, Dios es puto. Dios es homosexual. Él se le imponía así la idea. ¿Se imaginan una persona que esté horas así?
de una persona que tenga que encender la televisión o poner la radio o ponerse a leer hasta estar extenuado porque no puede parar de pensar eso? Bueno, con esto se encontraba Freud. Bien, entonces, como les decía, vamos a investigar el desarrollo cultural y la idea que tiene Freud, estoy en la página 97 del hombre primordial. ¿Sí? Y dice, bueno, efectivamente ha habido un hombre primordial que descubrió que estaba en su mano mejorar la suerte sobre la tierra mediante el trabajo, pero en determinado momento no pudo serle indiferente que otro lo trabajara con él o en contra de él. ¿Sí? Y de alguna manera, el hecho de que haya alguien que trabaja con él o en contra de él lo lleva a agruparse con algunos. ¿Sí? La fundación de la familia. Lo voy a leer a él. Aún antes, en su prehistoria antropoide, el hombre había cobrado el hábito de formar familias. Es probable que los miembros de la familia fueran sus primeros auxiliares. Cabe conjeturar, estamos en la construcción mítica de la familia, cabe conjeturar que la fundación misma de la familia se enlazó con el hecho de que la necesidad de satisfacción genital dejó de emerger como un huésped que aparecía de pronto en casa de alguien y tras su despedida no daba más noticias de sí. Antes bien, se instaló en el individuo como pensionista. Fíjense qué manera elegante de decir, bueno, la familia debe haber surgido cuando no es que le pintaba de vez en cuando tener sexo. No era un pensionista que de vez en cuando tenía, sino que le pintaba muy a menudo. Si le pintaba muy a menudo, quería tener el objeto sexual, cerca. Entonces empieza a armar una protofamilia, ¿no? Ello dio al macho un motivo para retener junto a sí a la mujer, o más en general a los objetos sexuales, las hembras, que no querían separarse de sus desvalidos vástagos. Se vieron obligadas a permanecer junto al macho más fuerte justamente en interés de los hijos. O sea, míticamente tiene que haber habido así, un macho que las quería cerca para ponerla, porque era un macho sexualmente muy activo. Ellas, alguien de ustedes podría agarrar y decir, che, esto es un poco machirulo, esta idea freudiana es un poco machirula, del protopadre, porque bien podríamos haber hecho la protomadre. Ustedes saben que hay alguien, ¿conocen a Robert Graves? ¿No conocen a Robert? Bien. Hay un especialista en mitología, entre otras cosas, un especialista en mitología que ha seguido como, de alguna manera, el mundo de los mitos, el mundo de los folclores, es un mundo, el mundo del patriarcado. Siempre van a encontrar respecto de las hembras, entonces todo tiende a pensar que han sido los machos los que querían imponer su fuerza bruta y que de esta manera poseían a las hembras que se quedaban con los hijos. Esto que acabamos de leer ahora lo pueden encontrar en 1001 lugares. ¿Sí? Cualquier movimiento feminista te va a decir que esto es una creación cultural. Y que se podría bien haber hecho la madre, la protomadre, y que era una hembra que
los castraba o hacía no sé cuántas cosas. Robert Graves es alguien que, estudioso de las mitologías, como era él encontraba este sesgo patriarcal, falocéntrico, en las construcciones mitológicas, pero decía que en la noche de los tiempos se puede llegar a reconstruir este sesgo mitológico o este carácter mitológico como una de las formaciones secundarias de algo que él llamaba la religión de la diosa blanca. Decía que hacia la noche de los tiempos, cuando uno sigue las mitologías, resulta que hay algo detrás del Padre, del que creó todo, hay una especie de diosa femenina. No sé si lo transmito demasiado abstracto, pero es que para mí es demasiado abstracto. Yo no he estudiado ese tipo de mitología, pero parece que él lo rastrea. ¿Sí? Digo por si alguien dice, che, Freud era muy machirulo con esto, y efectivamente él decía en la construcción mítica de la familia lo que parece haber fundado, tenido un valor fundacional, es el deseo genital del macho y el amor de las hembras por su vástago. Yo no estoy inventando nada, lo leí acá en Freud, ¿ok? El deseo genital del macho tiene un valor de aglutinante de lo social, el deseo genital del macho. Profesor, sí, Brenda, dígame. Buenos días, profesor, ¿qué tal? Buen día, Sí, Brenda. lo que acaba ¿Puede de decirme comentar... Roberto, Brenda? Ah, ya, perdón. Sí, lo que quería comentar era en base justo a lo que usted mencionaba, ¿no? Porque dentro de la antropología hay un fuerte debate, ¿no? En la perspectiva de género, justamente de la fundación mítica. Y hay una estudiosa que se llama A ver, un Johanna... momento, Brenda, discúlpame, discúlpame un momento. Brenda, te pido disculpas. ¿Se acuerdan que les dije que tenían problemas tecnológicos? Bueno, dime, entonces, lo dijiste muy lo dijiste muy precisamente. ¿Cómo es el sesgo, digamos, repetilo? Entonces, esta estudiosa, Johanna Oberyn, que se dedica a investigar a las comunidades amazónicas en toda la región de Latinoamérica, ella investiga sobre los Piaroa. Y el mito de los Piaroa es que un hombre con un pene gigantesco que se enrolla vuelve loca a las mujeres. Tan loca vuelve a las mujeres que resulta que su hermano de este hombre con pene gigantesco le corta por la mitad, lo castra. Entonces, toda esa sangre que expulsa mediante el corte cae en las mujeres. Y lo que ocasiona al caer la sangre en las mujeres es que las mujeres tengan menstruación, ¿no? Esa es la fundación mítica de esta comunidad amazónica. Y hubo un fuerte debate porque desde la perspectiva de los antropólogos que estudian la comunidad amazónica, postestructuralista, con mucha influencia levi-straussiana y post-levi-straussiana, no creen tanto en este carácter fundacional patriarcal, solo patriarcal, porque también creen mucho en esta construcción empírica de la mujer mediante el cuerpo, para que esa fundación heteropatriarcal funcione. Pero está esta otra contraposición que dice, no, igual está reproduciendo en la fundación mítica ya el sistema heteropatriarcal, que no sé cuánto. Pero creo que esta mirada de este tipo de feminismo, que lo trabaja Rita Segato con otras feministas, lo ven desde una perspectiva más de Occidente, ¿no? Sin embargo, esto me puso a pensar más de los investigadores amazónicos, que claro, puede ser que allí exista una fundación patriarcal, porque estuvo hecho por un ser mitológico masculino y todo eso,
pero me parece que esa pulsión que seguía este ser masculino como tal y que volvía locas a las mujeres y que también era pulsional por parte de las mujeres, era recíproco. Sin embargo, me hizo pensar mucho en esta cuestión de que a partir de esa castración sexual que volvía locas a las mujeres mediante el falo, y las mujeres tuvieran menstruación, pero también ocurre algo. Las mujeres amazónicas cuando tienen menstruación no solamente menstruan y ya, sino hay una concepción bastante corporeizada, encarnada, la idea de que lo menstrual es muy pasional, muy sensual, coloca a una mujer llena de expansividad, universal, porque el significar que tenga mucha sangre botando significa que es vibrante, fértil, poderosa, etcétera, etcétera. Entonces, esa relación me pareció interesante en la cuestión de lo mítico, ¿no? De ambos. Bien. Bien. Los Piaroba. ¿Y quién es el autor que nombraste? Johanna Oberyn. Una autora. Es una autora. Bien. Había leído algo sobre los Bororó. Bueno, evidentemente hay, digamos, muchas tribus y muchas culturas. Y lo que trae Brenda me parece muy piola, y vuelvo a la pregunta que me hicieron formal de qué se supone que uno tiene que producir en una materia como esta. Es tan amplio, un momento. Disculpen. Fíjense qué campo amplio de cuestiones uno puede articular. Yo no estaba ni de repente, por ejemplo, qué sé yo, Freud agarra y dice la satisfacción genital, ¿no? La necesidad de satisfacción genital está en la base de la organización social. Una tal Brenda trae de la mitología piroba, o un mito fundacional piroba, que tiene que ver con un hombre del pene gigante que se le enrolla, y la castración de ese pene. Freud no se hubiese puesto a hacer antropología, ni, digamos, sociología, ni mucho menos las construcciones culturales de no sé qué, pero que no te quepa duda de que si él encontraba que toda angustia es angustia de castración, la angustia de la neurosis para Freud, la angustia de la neurosis para Freud es angustia de castración. Con las sustituciones simbólicas que quieran. La gente que sueña que se le caen las uñas. La gente que sueña que está comiendo y se le caen los dientes. La gente que sueña que se queda pelado porque se le cae el pelo. Todo eso que se cae, todo eso que se pierde para Freud son sustitutos simbólicos de un falo, porque es un pene elevado al estatuto de un símbolo, ¿sí? No es un órgano, no es cualquier órgano. Porque a este hombre, Piaroba es, ¿no? Piaroba. Sí, la comunidad se llama Piaroba. Bien. Podría haber tenido una oreja que era enormemente grande, y de la oreja que era enormemente grande salía como una especie de cerumen o algo de la oreja, y ese algo de la oreja caía y hacía fértil al mundo. Y sin embargo eso está puesto en el pene. ¿Por qué está puesto en el pene? Freud se interesaría. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué simbólicamente agarra eso? ¿Por qué lo cortan? ¿Qué de esto
esto está en los sueños de los Piaroba? ¿Qué de esto están los síntomas de los Piaroba? ¿Tienen síntomas los Piaroba? ¿Tienen obsesiones los Piaroba? ¿Tienen impotencia sexual los Piaroba? ¿Se angustian frente a las mujeres Piaroba cuando las mujeres Piaroba menstruan? Hay un texto freudiano que es cortito, que si están con tiempo, léanlo, El tabú de la virginidad. ¿Cómo interpreta Freud algunas cuestiones desde el punto de vista masculino de lo que produce en ellos la menstruación femenina? Desde el punto de vista masculino, no digo que las mujeres les pasen, digo, le pasa a los hombres, anímicamente, registrar la sangre menstrual en las mujeres. A esto me refiero cuando uno dice una elaboración de algo que les haya resonado. A mí me parece un tema, te agradezco, Brenda, lo ignoraba, lo de los Piaroba y esta mitología Piaroba. A lo mejor en algún momento voy a buscar algo, voy a googlear a ver si encuentro alguna cuestión de esta, más allá de las reflexiones que puede hacer una Rita Segato o algunas otras autoras, ¿sí? A ver, vamos a seguir un poquito con el tema de la genitalidad, con el tema del empuje genital, que está en la nota de la página 97. Sin duda que la periodicidad orgánica del proceso sexual se ha conservado, la periodicidad, o sea, las ganas del macho de copular. Pero su influjo sobre la excitación sexual psíquica se ha transformado más bien en la contraparte. Sin duda que la periodicidad orgánica del proceso sexual se ha conservado. Efectivamente, los tipos, de vez en cuando eso se pone en marcha y los hombres quieren seguir esa marcha. Pero su influjo sobre la excitación sexual psíquica se ha desarrollado más bien hacia la contraparte. Esta alteración se conecta de la manera más estrecha con el relegamiento de los estímulos olfatorios mediante los cuales el proceso menstrual producía efectos sobre la psiquis del macho. Mirá cómo terminamos. Te hago una pregunta, Brenda, ¿vos habías leído esta nota? ¿De los Piaroba? No, la nota esta de la página 97. Ah, sí, ya bien. había leído el libro. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos ahí en el tema, la idea freudiana. Fíjense cómo este comentario va bien hacia la construcción que hacía Freud. Para Freud el antropoide era cuadrúpedo. En determinado momento se puso en pie, ¿sí? Y cuando era cuadrúpedo, es decir, cuando se desplazaba, con los brazos también, la erogeneidad ligada a lo olfatorio tenía una predominancia que se ha perdido. Es decir, ese hombre primitivo se excitaba cuando olía lo menstrual. El papel de los olores. Uno lo ve en los perros cuando saca a pasear el perro, ¿sí? El tema de los olores, ¿sí? Por eso la primer parte de esta oración, que la ponen en la traducción en alemán, cómo eso se ha transformado en la actualidad en algo, en lo contrario. ¿Eh? Cómo hay olores que no calientan, pero que originalmente al animal humano lo calentaban, ¿sí? Freud tiene la idea, es un mito, pero insisto, todo mito en Freud está al servicio de explicar la clínica psicoanalítica. Freud tiene la idea de que el hombre primitivo se calentaba más por lo que olía que por lo que veía. Y el proceso cultural consistió en un progresivo abandono del olfatorio
la creación de una especie de formación reactiva frente a eso. Lo sucio no nos excita, ni nos gusta. Deben haber leído la parte donde habla de las flatulencias, Freud. O sea, el tipo no retrocedía a hacer teorías ante nada, ¿no? Que decía de las flatulencias y el desagrado que nos produce la flatulencia siempre y cuando no sean las de uno. ¿Sí? Y la degradación progresiva que ha impuesto la cultura en nuestra sexualidad. La idea freudiana es que progresivamente hemos sido animales donde la sexualidad estaba en el primer plano y la cultura ha ido degradando eso, lo ha ido rebajando, lo ha ido aminorando, atenuando, de tal manera que hoy en día la sexualidad ocupa un lugar enormemente secundario respecto de lo que fueron en culturas más antiguas, ¿sí? Entonces, dice, su papel fue asumido por excitaciones visuales, está hablando de las excitaciones olfatorias, que se perdieron. Su papel fue asumido por excitaciones visuales que, al contrario de los estímulos olfatorios intermitentes, podían mantener un efecto continuo. El tabú de la menstruación proviene de esa represión orgánica. Él no lo ve como una represión psíquica. Es como una especie de, entre comillas, represión orgánica por el hecho de ponerse en dos patas, como defensa frente a una fase superada del desarrollo. Todas las otras motivaciones son probablemente de naturaleza secundaria. Bien. Por eso al final de esa nota dice, por consiguiente, en el comienzo del fatal proceso de la cultura se situaría la postura vertical del ser humano. Estaba tratando de pensar en esto se los comento en términos longitudinales. La obra de Freud. Es muy poco lo que en psicopatología uno pueda reconducir al olfatorio, mientras que lo visual tiene un enorme desarrollo. La erogeneidad que se articula a lo visual, a lo que se ve, tiene un enorme desarrollo, mientras que la erogeneidad que se articula a lo escuchado tiene un enorme desarrollo. Y cuando hablo de un enorme desarrollo no es solamente que alguien se puede excitar escuchando el audio de una película, sin ver la película. Se puede excitar con eso. El papel de la excitación, el papel de auditivo de lo que son gemidos puede excitar. No solamente eso, sino la angustia. Freud tiene trabajos sobre la angustia, en la cual comenta que la hiperventilación de la angustia, las concomitancias auditivas de la angustia, repiten el proceso fisiológico de lo que es la excitación sexual en la cópula. Alguien que se angustia y hace esa hiperventilación. A mí me sale mal, o sea, yo no podría hacer doblaje de películas de adulto porque nadie la vería. Pero Freud encuentra en la angustia un modo de reproducción y dice, esto tiene que haber tenido un origen real, objetivo y real, ¿sí?
Entonces, lo que les quería decir, que mientras lo auditivo, lo escópico, que es lo visual, tiene un enorme desarrollo en el campo del psicoanálisis, un enorme desarrollo, lo olfativo no. Algunas alucinaciones de tipo olfativo en la neurosis histérica, algunas. Es muy pobre esto lo que ha quedado en la clínica psicoanalítica. Me acuerdo de algunos casos de pacientes que tenían una alucinación olfatoria. Huelo fuego, siento olor a fuego, cuando no había fuego en ningún lugar. Al lado del otro tiene... Bien, entonces, página 98, el padre de la horda, ¿sí? Dice, en esta familia primitiva, en esta familia basada en la genitalidad del macho y del amor de la hembra por los hijos, en esta familia primitiva, aún echamos de menos un rasgo esencial de la cultura. La arbitrariedad y albedrío del jefe y padre era ilimitada, ¿sí? En Tótem y Tabú he intentado mostrar el camino que llevó desde esta familia hasta el siguiente grado de la convivencia, en la forma de las alianzas entre hermanos. Al vencer al padre o tras vencer al padre, los hijos hicieron la experiencia de que una unión puede ser más fuerte que el individuo. La cultura totemista descansa en las limitaciones a que debieron someterse para mantener el nuevo estado. O sea, cesión de goce. La cultura impone cesión de goce. Cada uno de ellos tuvieron que ceder, tuvieron que limitarse para que se mantenga la unión. Porque si cada uno de ellos quería, o alguno de ellos quería ocupar el lugar del padre, que es el lugar del goce, que es eso que se presenta en los síntomas de la neurosis obsesiva, si cada uno quería asumir el lugar del padre, la ley se caía, ¿sí? La unión se perdía, ¿sí? Entonces, la cultura totemista, que alguien podría decir, no, sí, ya nos demostraron que en el breve artículo del totemismo hoy en día ya nos mostraron cómo eso tiene que ver con el establecimiento de estructuras elementales de parentesco, que para lo que sirve el totemismo es para hacer existir la exogamia de tal manera que los de un clan tienen que ir con los del otro clan y todo el movimiento para salir de la endogamia. Freud llega a conclusiones parecidas, ¿sí? Pero a través de un mito. Dice, por consiguiente, la convivencia de los seres humanos tuvo un fundamento doble. El origen de la sociedad, el origen de la convivencia tuvo un fundamento doble, que es el trabajo y el sexo-amor, o el amor-sexo, ¿sí? La compulsión al trabajo, compulsión no lo tomen como que es compulsivo, sino que no puede no laburar, ¿sí? La necesidad del trabajo, creada por el apremio exterior y el poder del amor. En alemán, Liebe es una palabra que tiene muchas connotaciones, ¿sí? No tomen el amor como una cosa platónica, aristotélica, o como el amor cristiano. Tomen el amor como, por eso dije sexo-amor, amor-sexo. Sí, el poder del amor. Pues el varón no quería estar privado de la mujer como objeto sexual y ella no quería separarse del hijo, carne de su carne. Acá tenemos al machirulo Freud, lo quieren hacer pelota, quieren quemar los libros, acá está. Ese es el macho que busca el goce y ella con el amor del vástago. Hay una cosa interesante para que no crean que todo el psicoanálisis es esto. Voy a dejar acá, porque quiero escucharlos a ustedes. Entonces voy a dejar acá.
Hay toda una elaboración dentro del psicoanálisis de lo que es la figura de la mujer y la figura de la madre. La madre, tal como la elabora Freud, tal como la piensa Freud, tal como la conceptualiza Freud en sus textos, es una mujer amorosa, cuyo amor se dirige esencialmente a los hijos y especialmente al hijo varón. Porque la madre encuentra en el varón, yo no tendría que hablar de esto porque si no dejo mal parado al psicoanálisis, pero la madre encuentra en el varón el sustituto del pene que no ha tenido. Está en la madre de Freud, la madre freudiana. Freud piensa que una mujer en determinado momento se confronta con la diferencia de los sexos, se confronta con la diferencia sexual. Freud tenía esta idea, no era el único. De hecho, yo doy un curso todo de psicoanalistas mujeres que trabajaron esto. ¿Sí? La idea de que una mujer se confronta con la diferencia anatómica de los sexos y en ese momento siente que algo le falta. Y ese algo le falta, que es el complejo de castración, da lugar a cosas que tienen nombres horribles. Por ejemplo, la envidia del pene, el penisneid. ¿Sí? Butler con esto hizo. En fin. El punto es que esa falta que ahora orada el desarrollo psicosexual de esta mujer va a ser saturada, suturada, obturada por un objeto que termina siendo el hijo. Es como si yo les dijese, la madre, esta mujer va a abrigar sentimientos muy agresivos respecto de su propia madre, porque la hizo sin pene, a diferencia del hermano. Entonces este pene se lo va a pedir al padre, bajo la forma de una fantasía de tener un hijo con el padre, y como con el hijo con el padre no lo va a tener, lo va a buscar en el esposo. Y por eso va a amar tanto a su hijo, porque va a ser una especie de resarcimiento narcisista del pene que no ha tenido. Así la pensaba Freud, y muchos más que Freud. Muchos psicoanalistas y muchas psicoanalistas mujeres escribieron muchísimo sobre esto. Bien. Un tipo que se llama Lacan, y que lo van a leer y lo van a escuchar muchas veces antes que se apaguen los ecos de este hombre, encontró detrás de la madre algo completamente diferente. Primero separó enormemente lo que es una posición subjetiva femenina de lo que es la madre. La separó tajantemente. Para Freud lo femenino terminaba en la maternidad. Para Lacan no. La maternidad es un destino posible y no es femenino. Las madres no tienen una posición femenina para Lacan. No la tienen. ¿Sí? Lo femenino es otra cosa. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, dentro de la posición de la maternidad, a diferencia de Freud, donde el hijo era el falo para la madre, el pene que no había tenido, la idea lacaniana es que el hijo es como una especie de formación tumoral dentro del cuerpo de la madre, como una especie de cáncer, como una especie de parásito, que explica muy bien las angustias de una embarazada cuando dice... La mierda está la moda. ¿Perdón? Ay, perdón, pensé que esto... Perdón. No escuché, mirá si se escuchaba... Escuchá las boludeces que dice mirá si se escuchaba eso. Ahí no, estaba pensando que la mayoría de las mujeres venden el embarazo como que es lo mejor del mundo y todo, y la verdad que es una mierda. O sea, si realmente pones en una balanza, está bien, estás dando vida, perdón a las chicas, y si hay alguna mamá que opine distinto,
tenés una vida dentro tuya y estás engendrando otro cuerpo y todo el trabajo que hace tu cuerpo, todo bárbaro, pero todo el cansancio y la demanda física y mental que tiene tu cuerpo, para mí equilibra la balanza diferente, pero es una opinión muy, muy personal y pensé que el micrófono estaba apagado. Perdón. Bien. Bueno, esa es una idea muy lacaniana, es una concepción muy lacaniana. La maternidad está sostenida por fantasías, por ideas, por valoraciones, ¿sí?, culturales, que las feministas te dicen, sí, son las ideas que tienen los hombres de lo que le tiene que pasar a una mujer cuando está gestando y cuando es madre. Nos vendieron esa y la compramos nosotros. Para el psicoanálisis no es así, digamos, no es una cuestión social que vendieron los hombres, pero sí son fantasías que rigen en una sociedad y que cuando las corres, como quien corre el telón, lo que queda en el lugar de la relación con ese hijo que está gestando es la misma relación que podrías tener con una especie de tumor, con una especie de parásito que te está comiendo como un alien, que te está comiendo desde dentro. Si alguna de ustedes, o alguno de ustedes, o alguna de ustedes leyó Medea, la tragedia de Eurípides, se puede hacer una idea de cómo imagina Lacan a la madre. Bien, los quiero escuchar ustedes, es 11:30, no sé a qué hora tienen la próxima materia, pero quise cortar acá. Yo lo que voy a hacer la próxima, ¿por qué no puntúa alguno, 2 o 3 cosas, así no me quedo hablando yo y porque vamos a ver cosas de la ternura, del amor sexual, del análisis que hace Freud de el amarás a tu prójimo como a ti mismo, sería de enorme utilidad. Y del papel de las mujeres contra la cultura. Como para Freud las mujeres están en contra de la cultura. ¿Alguna pregunta, comentario, queja, pedido de aclaración? Si no, lo dejamos acá. Ok. Gente, entonces continuamos el miércoles y si los dioses quieren, sin problemas tecnológicos. Les mando un beso, que terminen bien la semana. Gracias, igualmente. Chao, Roberta, igualmente. Chao. Hasta luego.